Vamos ahora con nuestra siguiente ponencia. Os presento a José Luis López Gómez. Es técnico del presidente de Patentes Talgo, actualmente. Asesor técnico, disculpad, del presidente de Patentes Talgo. Estudió Ingeniería Técnica en el Instituto Católico de Artes e Industrias de Madrid, simultaneando sus estudios con el trabajo. Destaca como uno de los logros más importantes la realización y puesta en servicio de 4 máquinas, herramientas semiautomáticas de su diseño para mecanizado rápido de piezas de pequeño volumen en Enosa. Y también la máquina para separación de piezas de los racimos de inyección de plásticos. Cuenta con estudios de formación técnica especializada cursados en Suiza y Alemania, relacionados, por ejemplo, con motores de combustión interna, motores diésel rápidos, fabricación de locomotoras diésel, etc. Ha publicado artículos en revistas especializadas y participado con ponencias en congresos de sector, tanto en España como en Europa, y ejercido como conferenciante en distintas escuelas técnicas de España, además de estar vinculado al desarrollo de más de 20 patentes, como el guiado activo para rodadura con rueda libre por GPS o el desarrollo de la suspensión activa para trenes Talgo, por citar solo algunos ejemplos. Cuenta con una dilatada experiencia profesional de la mano de distintas empresas, hasta su incorporación en Patentes Talgo S.A. desde 1966. En dicha entidad ha ostentado los cargos de jefe de talleres en Barcelona y Madrid, jefe de ingeniería de talleres y desde 1990 es director técnico de Patentes Talgo. En 1996 fue nombrado director general de tecnología I+D, cargo que ostentó hasta su jubilación a finales de 2004. El desarrollo y logros de la tecnología de Talgo, alta velocidad con cambio automático de ancho de vía, etc., lo dirige José Luis Gómez desde el 90 hasta 2004. Desde su jubilación es asesor técnico del presidente de Patentes Talgo. Ha sido reconocido con la Medalla al Mérito en el Trabajo, Premio al Inventor Europeo, Medalla de Honor de la Fundación García Cabrerizo y Medalla Agustín de Betancourt por sus aportaciones al tren Talgo Moscú-Berlín, impuesta por el gobierno ruso. Es un placer contar con la presencia de José Luis López Gómez en esta primera jornada de Innovatosals. José Luis, bienvenido y adelante con tu ponencia. Pues muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Oriana, y también agradecer a Spytech el hecho de que podamos, o sea, pueda transmitir o dar a conocer pues estas cosas de los trenes y de unas empresas. Yo he titulado la situación, o sea, la presentación como del Talgo 1 al abril de muy alta velocidad, Talgo como empresa. Y luego pues, quiero resaltar, como ya habéis comentado varios, el tema de personas y tecnología. O sea, que las personas para Talgo han sido lo fundamental. Y claro, pues todo ello pues, está basado en la innovación. Y la innovación que yo diría también, expresarla más claramente, es la optimización. Y entonces, pues fijaros que la optimización son caminos, aunque sean los mismos temas muy distintos para, así como decía, de hecho lo sabéis vosotros, ¿no? Los aviones pues se levantan a 250 kilómetros por hora. En el caso nuestro, que vamos por tierra, y por eso es una de las cosas que voy a contar más, ir por tierra, ¿no? En los trenes. Los trenes llevamos unos sistemas de control y una aeronáutica de tal forma que en 16 toneladas, por ejemplo, por eje, si se levanta o se pierde carga más de 100 kilos, algo va mal. O sea, quiero decir que la innovación en unos campos es conseguir que el avión se eleve perfectamente y en nuestro campo es conseguir que todo esté estable y que ande suave con confort por tierra. Pasa a lo siguiente, que me ha escogido. A ver, vale.
una de las cosas que quiero comentar, por supuesto, siempre la innovación, siempre el contacto, sin contacto directo con las universidades, pues es difícil o prácticamente imposible tener una innovación puntera. Entonces, voy a contar la forma de hacer de dos empresas, o una empresa algo, pero que por las formas de hacer para poder levantar, iba a decir, el vuelo como empresa. Entonces, Talgo, en el caso de, por una parte es el caso del Talgo 1, Talgo, la historia del Talgo, y por otra parte, dentro del Talgo, lo que es el sistema, los sistemas de mantenimiento que se desarrollaron y se formó como casi iba a decir empresa aparte, cómo fue evolucionando y cómo funcionó la forma de hacer. Entonces Talgo empieza pues en 1944, con 12 personas y actualmente tenemos una plantilla de 2.695 personas. Hay que decir que, claro, comparado con los que habéis hablado antes, pues es claro que somos una pequeña empresa y bueno, pues cómo decir, así paradójicamente andamos más por tierra, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces pues ya veis cómo ha ido con la innovación, ha ido aumentando la plantilla, que luego veré. Y vamos bien. La innovación y la forma de hacer y cómo han nacido la empresa es basado fundamentalmente en la necesidad que se ha detectado y las ganas de hacer bien las cosas de las personas. Entonces, Goicoechea, algo es tren articulado Goicoechea-Oriol. En Goicoechea era un ingeniero que trabajaba en los ferrocarriles de la Robla y estaba muy preocupado porque la carga de los trenes era más alta incluso que la carga que admitía, debido a los guiados, a la rodadura de los trenes sobre vía. Perdonad que vais a terminar de trenes un poco saturados, pero bueno, son los pasos que hemos ido dando. Y entonces él hizo sus pruebas, hizo sus innovaciones y no tenía forma de hacer una empresa. Y tuvo la suerte de encontrarse con José Luis de Oriol y Orihuela. Este hombre, por las razones que sean, creyó en su forma en su teoría. Y realmente pues le financiaron y se hipotecaron para conseguir tener un tren en funcionamiento. Seguimos. Y bueno, pues ya una vez que montaron la empresa, siempre el concepto y la forma de la empresa ha seguido siempre unos parámetros. Ya veis, Patentes Talgo mantuvo y mantiene contactos continuos con la universidad, centros tecnológicos, para mantener puntera la aplicación tecnológica. Pues también quiero decir lo siguiente, Patentes Talgo siempre apoya la investigación de la ingeniería ferroviaria con acciones como premios Talgo a la innovación, ayudando a los ingenieros de la empresa que quieran doctorarse, como es el caso de Contacto Rueda Carril, en el que el doctorando consiguió, con los ensayos en vía, modificar la teoría de Kalker para alta velocidad. Kalker era un ingeniero pues que era el gran sabio del conocimiento de los ferrocarriles. Y, bueno, pues los principios básicos de los diseños de Talgo, ¿cómo fueron? Pues ¿cómo han sido? Seguridad en la circulación, simplicidad de los diseños y economía, el tema de economía en la fabricación, en la operación y en el mantenimiento. Quiero decir, estos tres conceptos quiero ponerlos en clave porque cualquiera que quiera iniciar una empresa debe tener pues estas tres ideas
bajo mi punto de vista, lógicamente, muy claras, ¿no?, sobre los temas en los que quiere iniciar la empresa. Seguimos. Talgo se funda en 1942 con vocación de innovación para mejorar la calidad del transporte de viajeros por vía. Consiguió, bueno, como ya hemos dicho antes, con lo primero que hicieron, el primer tren que puso en servicio, primeros trenes con aire acondicionado en España en 1950. Récords de velocidad en España a distintas épocas. En 1944 se alcanza 120 kilómetros por hora. Y aquí hay que puntualizar, porque claro, si alguien conoce, pues dice, hombre, pero es que en Alemania se llegó a 200 kilómetros por hora en 1900. Pues bueno, pero se llegó a 200 kilómetros por hora con 28 y 30 toneladas por eje. Con lo cual, el consumo de energía, el daño de las vías era irreparable y, por tanto, no tenía futuro. En este caso, bueno, pues después ya en 1950 se llega a 150 y, bueno, pues ahí se fue avanzando y ya en 2006, bueno, es el principio de la empresa que se fue haciendo, y se llega a 375 kilómetros por hora. Aquí quiero decir, bueno, luego iremos viendo un poco, que al llegar a 375 kilómetros por hora, si los aviones se elevan a 250 kilómetros por hora, pues ya hay que entender que nuestra tecnología en cuanto a aerodinámica se tiene que diferenciar de la aeroespacial. Así como hitos fundamentales, y siempre yendo, al fundarse desde que se funda la empresa, ir a pasos en los que había demanda de la sociedad. Primer cambio automático de ancho de vía en los coches en 1967. ¿Por qué? Porque España estaba aislada y necesitaba pasar por ferrocarril a otros países, a Francia concretamente. Entonces fue el primero en llegar a esas cosas. En hacer un tren con cambio automático de ancho de vía para ir de Madrid a París, Barcelona, Ginebra, que fueron los trenes que se hicieron. Después, ¿qué pasa después? Cuando se monta la alta velocidad en España, hasta entonces solamente era necesario el cambio automático en los coches, porque las locomotoras no estaban autorizadas a pasar de un sitio por otro por temas de legislación y por tema de los maquinistas, y cuando ya se pone en España la alta velocidad, entonces ya es necesario o se ve la necesidad de que las locomotoras tengan cambio automático de ancho de vía. Y entonces ya en 1999 se hace el primer cambio. Bueno, y después después ya pues vamos viendo cómo se va innovando, optimizando para entrar según las necesidades. Después ya llega el momento que viene la unión Moscú-Berlín, que es por el hielo y por todos estos problemas, que también entra dentro de como innovación. Después, ¿qué otra cosa había necesario? Pues es los sistemas de mantenimiento. Entonces ahí se desarrollan unas máquinas que luego veremos, que esas máquinas pues son las que permiten o dan la posibilidad de entrar en un capítulo nuevo de economía dentro de la empresa y que podía haber habido otra, realmente se hizo otra empresa. Y seguimos. ¿Cuál es el tema fundamental donde está el principio de la empresa? Es en la rodadura. La rodadura, el contacto rueda-carga. Y entonces Goicoechea, en su día, entendió que los bogies, en el caso de los bogies, había problemas de descarrilamiento y sobre todo de circulación en curva. Entonces se le ocurre la idea de rodadura guiada. Y ya vemos que tiene las posibilidades de funcionamiento, pues que
al ir guiada y con contacto a la pestaña por detrás de la rueda, pues en vez de remontar el carril, lo que hace es pegarse al carril. Y entonces, pues ya vamos a control, al casco de 3 de alta velocidad, por un lado, contacto por la parte de atrás de la pestaña y por otro lado, con ángulo cero, contacto justo en el centro, con lo cual la rodadura no tiende a rebasar o saltar el carril. A la izquierda vemos cómo el contacto rueda-carril es otro tema de innovación, porque ya veis la superficie de contacto de la rueda sobre el carril. Entonces, pues veis que cuando hay un contacto pues, muy bajo, pues viene el chirrido, y entonces la zona óptima es el contacto donde tenemos circulito. Yo hay una cosa que, como siempre hemos estado trabajando, siempre algo ha ido a los temas, fundamentalmente nace con ahorro de energía. Y ese ahorro de energía, pues quiere decir que es de los más o el más ecológico. Y entonces, pues aquí vemos cómo el consumo de energía siempre hemos estado más bajo que el resto de los trenes, y eso pues, nos ha valido siempre a ir progresando y aumentando ventas y aumentando la plantilla. Entonces ya veis, por ejemplo, aquí hay cogí un artículo de una revista francesa en la que se discutía el consumo el consumo de energía de los trenes de alta velocidad. Y ya veis que habla del consumo de 11 gramos por kilómetro plaza. Bueno, pues el consumo de los Talgo, estamos en el consumo de 5,82. Eso eso siempre nos decimos, y con eso quiero decir que el tren Talgo siempre, en la sociedad, en la empresa Talgo, siempre hemos buscado la ligereza con el objetivo de consumir poca energía, que antes pues decíamos poca energía porque iba a decir, lo digo, éramos pobres, y sabe consumamos poco, pero actualmente presumimos de ello y nos ha venido muy bien, porque al consumir poca energía se puede correr más con la misma potencia. Bueno, pues ya veis que tenemos el consumo de energía en 5,82 gramos. O sea, si os sirve por contar un poco si ese 5,82 en un coche, pues estamos hablando de que si consume 5 litros, 6 litros, pues si son 6 litros, pues estamos hablando de 50 gramos kilómetro plaza en vez de 5,82. Por eso es muy importante la diferencia de consumo de energía. Y el avión, en el caso del avión, pues, corrígenme, si los que lo conocéis más de cerca que yo, en el avión los valores que tengo son de 17 gramos kilómetro plaza. Esos, ya los nuevos, pues igual están en 15, pero veo que haces ahí una señal, has dicho 10, pues bueno, sí, son 10, pero vamos, estamos hablando siempre el doble de consumo. Pasa a lo siguiente. Bueno, en el contacto con la universidad, pues claro, hay un tema, o los temas que más tratamos, y que esto pues, es la investigación. Siempre hablando sobre los temas de rodadura, aerodinámica, bueno, todos los sistemas. Y bueno, también sí que trataremos de poner perfume al coche de alta velocidad. ¿Cómo no? No faltaba más, al coche Talgo de alta velocidad. Ya se está trabajando en ello. Entonces, bueno, investigar, por definición y tener la idea, actividades intelectuales experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos de una determinada materia. Luego, pues también, para volver otra vez a insistir, innovar, mudar, o alterar algo introduciendo valor. Optimizar es buscar la mejor manera de realizar las cosas. La optimización, yo siempre digo que la optimización está al alcance de todos.
Y si en una empresa somos 2.900 trabajadores, los 2.900 trabajadores tienen la obligación, o por lo menos eso decimos, que deben optimizar cada paso en el puesto de trabajo. La innovación es un riesgo. La empresa, si no innova, sin riesgo, muere. O sea que la innovación hay que tenerla y hay que vivirla. Y estas innovaciones y estos contactos con las universidades son la mejor forma de darles vida. En la innovación no hay zona de confort. Son puntos que a lo largo del tiempo se han ido notando y creo que convenía decir cuando en estas charlas, bueno, pues yo entiendo que puede ser para las personas jóvenes que quieren montar empresas que sepan los pasos a dar. Siguiente. Bueno, así por pasar así rápido, un tren, pues ¿qué es un tren? Pues un tren es un montón de cosas. Un tren, pues bueno, pues ya veis, fabricación de grandes piezas, aire acondicionado, rodadura, tracción. Bueno, en total lleva del orden de 4.200 puntos de control. Cuando esos 4.200 puntos de control se puede circular a 350, están todos en orden, se puede circular a 350, si no, la cosa está complicada. Entonces, pues por supuesto, la informática es la base, es la llave de la alta velocidad. Seguimos. Bueno, ¿dónde se hace todo eso? ¿Cómo hacemos todo eso? Claro, que todo esto que presento aquí, comparado con estas empresas, pues es una miniatura. Pero bueno, pues yo creo que podemos y presumir. Y ya veis, en Talgo, oficina técnica en 1950, innovación, tablero caliente. Bueno, esto recuerdo, esta no es una frase mía, es una frase que asistí a un seminario de EDESA, que es de electrodomésticos, en la que le pregunté a un ingeniero que tenía al lado, digo, oye, nosotros en los trenes, pues bueno, la innovación, las patentes, todo lo que sacamos adelante, pues hasta que sale la vía igual pasan 3 años, o sea que para copiarnos ya les cuesta. Pero vosotros, ¿cómo lo hacéis? Dice, no, nosotros lo tenemos que hacer con tablero caliente. En aquel momento era tablero caliente, que si hoy lo pasamos a nuestra situación, a lo que es el 2020, pues yo diría que la innovación es sin descanso. No podemos, cualquier elemento que tengamos dentro de nuestra mente, tenerlo en reposo, ¿no? Hay que desarrollarlo y tratar de aplicarlo lo antes posible. Bueno, los productos que tenemos, que están en venta y que están en servicio, pues estamos hablando de los trenes de alta velocidad 160, 220, Intercities, alta velocidad 200, 300 y muy alta velocidad 300, 305. ¿Qué trenes? ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Pues ya veis, por darle así un repaso rápido, Talgo 2, 1950, Talgo 3, 1964. Bueno, pues esto lo dejo por si alguien quiere ver. Estamos en USA, en Estados Unidos, Uzbekistán, Kazajstán, Alemania, etcétera, etcétera. Empezamos con el quiz rápido porque ya estamos ya casi estoy en esto. Empezamos con el Talgo 250, el Talgo 2 en 1950 y tenemos la empresa, pues empezamos con 45 trabajadores. No me deja ver el cuadro, tengo ahora puesto el cuadro aquí, perdón un momentín. Ahí es. 45 personas. Una facturación de 14 millones de euros e inversión 20%. Me imagino que tanto como José Ramón como José diréis, ¿pero qué me estás diciendo? Pues bueno, esto es como se empieza y cómo empezamos, ¿no? Así es la vida. Pasa al siguiente.
Ya empezamos en el Talgo 3 y aquí ya hemos subido la facturación, ya está del orden de 50 millones, 100 y pico millones, y ya estamos con cerca de 500 personas. Pasamos. Este paso fue también muy importante, cambio automático de ancho de vía. Como ya os he dicho antes, era importante que el poder unir España con Europa y con el resto de Europa. Y entonces, pues, fuimos el primer tren del mundo con cambio automático de ancho de vía. Sí, para que os hagáis una idea, hay del orden de 22, 23, depende de cómo se considere, anchos de vía distintos. Pero los fundamentales son el ancho español, el ancho europeo, estándar europeo, el ancho ruso. Y entonces el primer tren que construimos y que entramos dentro de la élite de los trenes, Transeuropa Express, estamos hablando de 1969. Este fue un tren que tuvo gran éxito y que estuvo funcionando bastantes años por Europa. Pasamos. Después ya viene la segunda, otra parte, otro tren y otro punto de vida de la empresa, ¿no? De decir, oye, que hay que buscar la forma de circular más rápido por las vías con curvas. Y entonces fabricamos o desarrollamos el tren pendular. El tren pendular consiste en poder circular por las vías con curva de tal forma que el viajero no perciba la centrífuga. Hay una norma europea en la que se dice que el viajero no debe superar nunca el metro segundo cuadrado por curva. Entonces, pues si tú te fijas en el tío vivo, pues ya ves que estás en curva y el viajero no percibe la centrífuga. Entonces, desarrollamos el tren pendular y eso pues ya nos vale. Ya veis, ya la plantilla pasamos a 750 personas, 50 millones de euros, 150 millones de euros de inversión, de facturación, y la inversión, 12%, siempre en puntos, valores altos, que es una de las partes que el accionariado de Talgo, yo digo muchas veces que hemos tenido la suerte de tener un accionariado con una visión clara de la innovación y de la investigación y que ha facilitado estos pasos. Vamos. Bueno, ya después, cuando llega el momento de la alta velocidad, cuando se instala la alta velocidad en España, pues Talgo también, lógicamente, entramos en ese campo, el campo de alta velocidad, y vamos aumentando, pues, por decirlo así, la velocidad, el confort y la calidad de marcha. Y aquí ya, primero habíamos ido al banco de pruebas de Alemania, donde habíamos rodado a 500 kilómetros por hora, y bueno, habíamos visto que podíamos avanzar en ello, y entonces pues ya pasamos a la plantilla 1.019 personas, una facturación de 335 millones y la inversión, seguimos con una inversión alta, 14%. Vamos a ver, pasamos y voy a tratar de ir un poco más rápido. Yo hay una cosa que he dicho siempre, que yo me ilusiono midiendo para disfrutar optimizando. Esto que veis aquí, que parece que está esto, pues son ruedas con galgas extensiométricas para medir la fuerza de contacto rueda-carril. Es una de las, como empresa, siempre hemos tratado de medir esa fuerza, ¿no? Para saber la calidad que tenemos y para poder estar seguros de nuestro y entonces, pues ya veis, tanto las ruedas como los bogies están equipadas para poder medir hasta 450 kilómetros por hora en tiempo real, y por eso os decía que si cuando llevamos una rueda y vamos en pruebas y vemos que la variación de contacto rueda-carril varía por encima
de 100, 150 kilos, decimos, algo no va, algo está pasando. Estamos hablando de 150 kilos frente a 16 toneladas por eje. O sea, que son elementos de muy alta precisión y que esto nos permite saber cómo vamos y cómo vamos avanzando en el proceso de mejora y optimización de los trenes. Seguimos. Bueno, estos estudios de rueda-carril, esto lo paso rápido, pues fue una patente que presentamos entre 123.000 patentes, eligieron esta patente de calidad del guiado automático de contacto rueda-carril y entonces tuvo el premio europeo en 2013. Vimos. ¿Cómo está, así para hacernos un poquitín idea, los sistemas, cómo está en España el ancho de vía de los ferrocarriles? Pues ya veis los anchos que os comentaba antes. Estamos en Rusia, 1.500 milímetros de ancho, en el 1.435 en Europa y en alta velocidad, y 1.668 en el resto de España, la red básica de España. Entonces aquí veis cómo estamos, este fue en 1988 cuando hicimos el primer paso como un cambio automático y después todo eso pues fue avanzando y hoy se están realizando diariamente por encima de 2.000 cambios de ancho de vía. O sea, que ese es el funcionamiento del cambio automático. Bueno, pues seguimos, pásalo porque es que vamos a... ya voy mal de tiempo, ¿no? Bueno, después ya, este es el primer tren del mundo que tuvo cambio automático de ancho de vía, es capaz de circular por distintos anchos de vía. España, bueno, pues por supuesto, España en ancho Renfe y alta velocidad, y en Europa por la vía estándar. Seguimos. Y en Rusia, entre Rusia y China. Bueno, aquí una de las innovaciones los pasos que hemos ido dando, pues siempre estar seguro de que el producto innovando en contacto con las universidades, aquí estuvieron también ingenieros de las universidades en el banco de pruebas donde llegamos a 500 kilómetros por hora, estuvimos en la prensa como récord del banco en esa fecha. Pues seguimos. El proceso de cálculo, bueno, pues en los temas de cálculo, pues elementos que se calcula por elementos finitos, pero siempre se busca la parte ecológica. Nosotros decimos que en alta velocidad, cuanto más pequeña sea la piel, vamos, esto lo decimos, la física lo dice, vamos, cuanto más pequeña sea la piel mojada y mayor capacidad tenga, menor resistencia al avance encontraremos. Y entonces aquí he puesto varios perfiles y ya el verde pues es el perfil del tren del Abril, que es el que estamos ahora fabricando. Bueno, estos son una serie de fotografías en la fabricación y vuelta otra vez con la innovación y cómo decirte, en este caso en los temas de soldadura, pues en contacto con las universidades para poder soldar y fabricar los. Una de las partes que siempre estamos buscando es la calidad en el puesto de trabajo. La calidad en el puesto de trabajo tiene una influencia tremenda en la calidad en los resultados, aunque sea para otro. Entonces, pues ya veis, los coches que hacemos con ellos, darles la vuelta para que los que están trabajando en ellos puedan trabajar de una forma cómoda y fácil. En el caso de la derecha, de los rodales, pues como ahí tienen que soldar, pues y es manual, pues lo que buscamos es que el soldador esté siempre en buena posición. Estamos.
en el último proyecto de desarrollo, cuál es la necesidad, qué es lo que pasa con el Abril. Pues el Abril resulta que en el caso de los demás trenes que hay, pues están los trenes con 2 pisos para conseguir las 550, 600 plazas en 200 metros de longitud. Aquí volvemos otra vez a ir con la innovación, buscar formas de hacer. Y entonces, proyectando y viendo las anchuras de cajas, se puede conseguir hacer unas cajas más anchas dentro del Gálimo, con lo cual conseguimos conseguir 3 más 2 plazas y las 500 y pico, 600 plazas en 200 metros. El Abril es tecnología, lógicamente, de talgo, alta velocidad, rueda independiente, ligero. Estamos. Bueno, esto pasamos porque este es otro paso siguiente de las necesidades. Y este es, como no podía faltar, el hidrógeno, el tren de hidrógeno. Entonces, estamos trabajando y preparando un tren que circule con hidrógeno. Ya las cosas están bastante avanzadas y al año que viene tendremos el primer tren traccionado por el hidrógeno. Pasamos. Bueno, y una de las cosas ecológicas, como resultado de la forma de buscar siempre ahorro de energía, pues nos compara en Renfe la cabeza motriz con el pato. Pero lo que más me gusta, que no sé si lo distinguéis, se distingue, que se dice ahí, la mejor forma de preservar la naturaleza es imitándola. Y ese es un tema que siempre hemos seguido y que siempre estamos trabajando primero iba a decir por ética, pero después por necesidad, porque la mejor forma como os decía antes, necesitamos ya a partir de 250 kilómetros por hora, la aerodinámica de los trenes es fundamental para consumir poca energía. Vamos. Bueno, este es otro campo en el que, por decirlo así, se podía o se ha empezado o se empezó otra empresa. Como os decía antes, al hablar de la calidad en el puesto de trabajo, es muy incómodo, aquí veis en la izquierda, era muy incómodo medir las ruedas para saber cómo iban los parámetros que tenía. Y entonces, pues desarrollamos un sistema por visión artificial. Consiste simplemente en una cosa muy simple. Siempre vamos a cosas simples que se entiendan y que todo el mundo pueda trabajar en ellas. Entonces, pues se trata simplemente de, al pasar la rueda por un sitio determinado, se le lanza un rayo láser, se le saca una foto, se le parametriza y ya tenemos en la pantalla las medidas del perfil de rodado. Vamos. Bueno, después, cuando ya las ruedas están gastadas, hay que reperfilar. Y entonces aquí os pongo que hicimos una máquina, aquí está a la izquierda, ya veis la máquina rudimentaria, y este fue la iniciación de otra parte de negocio de Talgo, y entonces, pues esta máquina se la fue optimizando, y aquí a la derecha tenemos las máquinas, una máquina que puede tornear 4 ruedas a la vez en una locomotora. Entonces, estas máquinas, por el sistema de medida, que no me da tiempo a contarlo, pero si no, es anecdótico, es simple y que me gusta contarlo en las escuelas de ingeniería para que la gente joven vea cómo las cosas simples, si les aplican nuevas tecnologías, tenemos resultados. Y ya veis, en estas máquinas, el paso que hemos dado ha sido ese, y ya veis este torno, aquí tenemos un torno para los franceses, ¿este es para Francia? Sí, y este torno de foso, con la parte de abajo, es para los alemanes. Estamos en todo el mundo, pero, ¿cómo decir? Fue con la forma de conseguir todo ello es por la precisión en medir. Y al tener precisión en medir, te lleva a tener máquinas de calidad. Y eso nos ha valido el venderlas en todo el mundo. ¿Estamos? Bueno, pues
ahí es donde estamos en el mundo. Entonces, la plantilla que tenemos ahora es 2.695 personas, más de 800 ingenieros, facturación del orden de 402 millones, inversión, el año pasado concretamente, el 34%. Cualquier empresa que quiera salir adelante, pues las inversiones al principio es el 100%, pero ya después, cuando está funcionando, pues es el 34%. Quiero decir que, comparado con las empresas, con Airbus y todo esto tal, pues somos una pequeña cosa. Pero lo que sí quiero transmitir es que para la gente joven y para los que quieren fundar una empresa, que tiene que ser empezar por cosas que se entiendan a fondo y que se tengan ganas de mejorar lo que existe, de innovar. Paso siguiente. Pues muchas gracias. Esto es lo que quería. Quizás me pasó un poco, pero lo he hecho muy rápido. Si alguien quiere pues que algún detalle que comentemos, encantado de la vida. José Luis, muchas gracias por este viaje, esta conferencia magistral que nos ha permitido recorrer la historia del ferrocarril con esa pasión con que la vives y con que entiendes los trenes Talgo, y que sepas que a partir de ahora, siempre que vea un Talgo, lo imaginaré con esa cara de pato. Me ha encantado la analogía. Muchas gracias.